Hace 38 años aparecieron muertos en los hornos de Lonquén. Sin embargo, hasta ahora no habían tenido un funeral. Carlos Fernández nos informa sobre la ceremonia que se realiza en Isla de Maipo para despedir a estas 15 personas que fueron asesinadas en 1973. Carlos, te escuchamos. Hola Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos al interior del cementerio municipal, aquí en la localidad de Isla de Maipo, donde se vive un momento realmente emocionante. Imágenes en vivo de Rodrigo Pérez, del mausoleo donde van a ser sepultadas las víctimas del llamado caso de los hornos de Lonquén. Fue en octubre del año 1973, luego del golpe de Estado de los militares en nuestro país, que un grupo de 15 campesinos, todos muy humildes, fueron secuestrados de sus casas, llevados a un retén policial que existía aquí en Isla de Maipo en ese entonces, ingresados a un calabozo, golpeados, hasta que fueron asesinados. Luego, posteriormente, fueron enterrados justamente en unos hornos de cal que quedaban en la localidad de Lonquén. Todo esto fue descubierto recién en el año 1978, es decir, 5 años después de ocurrido este brutal crimen masivo. A 15 humildes campesinos pudieron ser descubiertos justamente los restos de estos malogradas personas que fueron víctimas de la represión del Estado, de un grupo de carabineros acompañados justamente de civiles que tomaron lo que ellos consideraron en ese momento la justicia por sus manos y que por pensar diferente a este grupo de campesinos justamente le propinaron la muerte. Han pasado 37 años desde ese entonces, muchas cosas entre medio, como por ejemplo que en el año 1978, ya lo decíamos, trataron de ser sepultados en el año 1979, sus restos estaban en el Instituto Médico Legal, fueron secuestrados por agentes de la CNI de ese entonces, no pudieron ser enterrados estos 15 campesinos, hasta que finalmente el año 2006 fueron exhumados sus restos que habían sido traídos a una fosa común también en la localidad, aquí donde nos encontramos en Isla de Maipo, para ser enviados a los Estados Unidos, a Texas, al Health Medical Service, donde finalmente fueron identificadas las identidades de 13 de las 15 personas que fueron secuestradas. Hoy se está realizando un funeral simbólico a las 15. Hay 13 que han sido identificados, otros 2 que aún sus restos están por algún lugar, se dice, tal vez en los hornos, tal vez en las fosas comunes. Pero este funeral es para todos ellos, las 15 campesinos pobres que fueron justamente asesinados aquel 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo, luego enterrados, como ya lo decíamos, en esos hornos de cal. ¿Por qué de cal? Porque la cal servía para desintegrar los restos que quedaban. Era aún más fácil tratar de huir de cada uno de los cuerpos del delito que se encontraban justamente en aquellos hornos en la localidad de Lonquén. Imágenes en vivo entonces lo que está ocurriendo aquí adentro del cementerio de Isla de Maipo, donde ya se realizó un acto, un homenaje, donde estuvo presente el grupo Villapu, se realizó también otro acto de desagravio, ya lo decíamos, de las víctimas, en lo que había sido antiguamente justamente este retén de carabineros, donde fue el carabinero Lautaro Castro, quien está en amnistía por estos momentos, junto a otros 7 carabineros, un grupo de civiles que tomaron la decisión de hacer un recorrido mortal por estas localidades, Islas de Maipo, Lonquén y otros pueblos del sector, para llevarse consigo a quienes se pensaban diferente, a quienes estaban no de acuerdo con lo que había sido el golpe militar de 1973. Vamos a revisar las opiniones, ¿les parece?, de quienes han concurrido justamente aquí a este emocionante acto acá en Isla de Maipo con el caso Lonquén, con estos 15 fallecidos que después de 37 años por fin descansan en paz. Pasemos a escuchar las declaraciones de gente de los derechos humanos, abogados de los derechos humanos y también gente de la Corporación Lonquén. Escuchémoslo. Nuestros familiares estuvieron desaparecidos durante 5 años y durante esos 5 años la dictadura militar desconoció que nuestro país había tenido desaparecidos. Incluso el embajador Sergio Díaz en aquel tiempo ante las Naciones Unidas decía que nuestros familiares no tenían existencia legal. Y Lonquén demostró lo contrario, de que sí habían tenido desaparecidos y que lo que era capaz, demostró lo que era capaz la dictadura, reprimir, matar y hacer desaparecer. Siempre todos los chilenos supimos todo en materia de atrocidades. Las víctimas, los victimarios, los indiferentes, los que dicen no saber nada, siempre somos todo. Pero esa mentira se agota el día que aparecen los restos de Lonquén. Desde ese día es absolutamente inmoral sostener yo no supe, porque está la prueba allí. Hablar de leyes de punto final, hablar de indultos, hablar de impunidad
es un descaro que no tiene nombre, porque en este país hay que asegurar que no existan más Lonquén. En este país hay que asegurar que no exista más terrorismo de Estado. Y la única vía es la verdad total y la justicia plena, no hay otra. No más Lonquén, decía la presidenta de la agrupación de detenidos y desaparecidos, Lorena Pizarro. No más Lonquén, porque a propósito de todo, este es un hecho muy simbólico, no solamente por lo que decía el abogado de Derechos Humanos Roberto Garretón, porque en aquel momento ya se supo que habían víctimas de la dictadura militar, aquellos que en algún momento se hablaba como supuestas víctimas quedaron en evidencia al encontrarse sus cuerpos en los hornos de cal en la localidad de Lonquén allá en el año 1978, sino también porque estos son parte de los detenidos desaparecidos que han sido encontrados. Recordemos lo que ha pasado con el Patio 29, donde hubo una confusión realmente escandalosa, después de que habían sido identificados, posteriormente se dijo de que la situación no correspondía a tal. Es decir, es un tal vez caso simbólico de los detenidos desaparecidos. Son 13 de un total de 15 víctimas de atropello a los derechos humanos aquí en este sector de nuestro país, que han sido identificados, la gran mayoría, ya lo decíamos, 13 de ellos, y que después de 37 años reciben una sepultura justa, como corresponde, como sus familiares durante tanto tiempo lo buscaron, y tratando de hacer justicia, acudiendo a organismos internacionales, a organismos de derechos humanos, de Human Rights, varios de estos organismos que finalmente terminan con esto, lo que estamos viendo en imágenes, este mausoleo que acogerá de ahora en adelante por toda la eternidad estos 15 fallecidos, 13 de ellos identificados de los hornos de Lonquén. Bueno, gracias Carlos por ese informe, gracias por el completo recorrido que tú has hecho de la historia de estas personas y la sepultura que se está llevando a cabo hoy en Isla de Maipo. Hacemos nosotros una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones aquí a CNN Chile.